Vamos a orar por la palabra de Dios en esta noche o en esta mañana. Vamos a orar para que la palabra de Dios obre en cada corazón. Amén. Sabemos que esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y penetra hasta lo más profundo del hombre, del ser humano. Así que preparemos nuestros corazones para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por este tiempo especial que tú nos has permitido estar aquí, de gozarnos en tu presencia. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor. Gracias por todas las cosas. Presentamos nuestras vidas y nuestro corazón. Nos exponemos, Señor, a tu palabra, para que esa palabra nos transforme y nos cambien y nos guarden. Concede que podamos crecer en ella, que podamos ser sobreedificados. Mientras la palabra, Señor, sale, que vidas puedan ser tocadas, transformadas. Pueda haber, oh Dios, convertimiento, Señor, oh Dios, conocerte a ti, al único Dios verdadero. Trae salvación, trae vida eterna y trae, oh Dios, quebrantamiento en nuestras vidas. En tus manos, Señor, ponemos la persona que lo va a exponer. Derrama de tu gracia y poder en esta hora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros nuestra amada pastora Susi Denivar. Amén. Yo quiero que tú levantes tu mano y le des gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por lo que ha sido tu vida hasta ahora. Porque Dios está escribiendo una historia de ti. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos. Y te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en mi vida, pero también por la vida de cada uno de los que estás en esta sala, Señor. Declaramos, Señor, que el dedo tuyo sigue escribiendo. Gracias, Padre, por tu amor infinito, Señor, sobre nosotros. Gracias por mirarnos con gracia, Señor. Gracias por perdonarnos. Y gracias, Señor, porque tú terminarás la obra que comenzaste en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. Dios les bendiga a los hermanos del exterior, todos los hermanos, los que son de esta casa y los que no son de esta casa, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios por el hombre que el Señor permitió en mi vida. Yo vengo de una familia disfuncional, donde mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Y en mi trayectoria, los dichos de mi boca eran que yo no iba a tener una familia funcional, porque en la primera situación yo iba a tomar una determinación. Y hoy yo lloraba porque le amo, pero también lloraba de agradecimiento, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios me ha dado lo que no merezco. Amén. Dios me ha dado, después de mis padres divorciarse, yo fui a vivir a la casa de un tío, un hermano de mi mamá, que fue el amor de mi vida. Fue mi padre. Y me dio todo lo que mis padres no pudieron, o el Señor permitió que ellos dieran todo lo que mis padres no pudieron darme. Y mientras muchas veces yo lo miraba, ya adolescente, yo decía, el día que yo me case, yo quiero tener un hombre como él. Y aunque no conocía a Dios, Dios oyó mi oración. Y doy gracias a Dios por el hombre que Dios me ha dado. Te amo, Silverio Nivar. Te amo. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Yo quiero que vayamos a Mateo 25 en esta mañana y tengamos un pequeño conversatorio desde el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a que tomando sus lámparas salieron a recibir el versículo 2. 5 de ellas eran
y 5. Yo quiero que tú se lo digas al que está a tu lado. Habían 5 que eran prudentes. Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé tú, pero yo hablo con los ojos. Algunas veces yo tengo que hacerme así para que la gente no sepa lo que yo estoy pensando. Amén. Porque los ojos hablan. Así que yo quiero que tú mires de frente a la persona que tiene al lado y dile cuántas habían prudentes y cuántas habían insensatas. Amén. Habían 5 y 5, pero eran parte del reino de los cielos. Dice que eran vírgenes y que ellas iban a recibir al esposo. Amén. Iban a recibir a su novio, tipo y sombra de lo que un día ocurrirá en la ceremonia de la novia de Cristo que somos nosotros. Simplemente estaba pasando un ensayo de lo que pasará en el cielo. Pero el Espíritu Santo, cuando estudiaba esto, me decía, en el reino de Dios se describen 2 tipos de personas. Una, que no me gusta, se oye como medio insultante decirlo, pero la palabra lo dice, eran insensatas. Y buscando, dice que la persona insensata es una persona que actúa con inmadurez. La persona insensata es una persona que actúa con inmadurez. Sus actos y sus decisiones son tomados sin reflexionar. Amén. Fruto de esto, en nuestro país y a nivel del mundo, vemos ahora mismo la tasa tan alta de feminicidios. Porque en una presión actuó con insensatez. No pensó lo que iba a hacer, aunque minutos después o segundos después se arrepienta de lo que ha hecho. La insensatez nos lleva muchas veces a declarar una palabra, y es, sobre todo en los matrimonios, me divorcio. Y hace 31 años atrás, yo era tan insensata como estas vírgenes. Porque cada vez que yo tenía una situación con mi esposo, adaptándome a mi matrimonio, yo le decía, pero lo que tenemos que hacer es separarnos. Por una discusión de sal, que él muchas veces le ha contado, no, pero mejor nos separamos. Por la sal. Porque no me fui al salón y no me miraste, no te diste cuenta que yo fui al salón. Es tanto así que un día, en una de esas insensateces, yo llamé a mi pastor, con jipío, y le dije, pastor, venga. Porque yo fui al salón, vine con mis anchoas, me la quité, Rosy, cuando llegué, y lo estaba esperando. Y él llegó de la universidad, se comió los fritos que yo hice y se acostó a dormir. Y usted conoce lo flemático de su pastor, ¿verdad? Y lo colérica de su pastora. Y yo lo miré y le dije, pero tú no me estás viendo, tú nunca te das cuenta. Y encima se come lo que yo te hice. Yo me voy de esta casa. Flemático al fin, él levantó la cabeza y me dijo, ten cuidado que atracan por ahí. Yo llamé
a mi pastor y le dije, venga, que esto se acabó. Y como a las 11 de la noche aparece el pobre pastor por eso es que hemos pagado alguna. A las 11 de la noche aparece el pobre Poirier. Y me pregunta, Susi, ¿qué pasó? Yo no sabía qué decirle. Porque después que yo reflexioné, yo dije, pero esto es una estupidez. ¿Entiendes? Entonces, así actúa la gente insensata. Si hubiera seguido con esa conducta, hoy no pudiera disfrutar lo que Dios, en el plan de Dios, estaba para mi vida. Amén. Eso pasa con la insensatez. Muchas veces rompemos relaciones de amistades que son de bendición para nuestras vidas. Gente que Dios nos ha puesto ahí al lado para que nos bendigan. Muchas veces llegamos a los fracasos financieros por insensatez. Porque me ofrecieron Telefree, no voy a mencionar otra cosa, y yo no lo pienso bien, y de una vez, 10 millones, ¡fu! Y adiós. Insensatez. Amén. Y la palabra dice que hay un tipo de persona, aún en su reino, que es así. Insensata. Porque actúan, no está hablando de pecado, está hablando de inmadurez. Actúa inmaduramente, sin analizar las cosas que realmente en el plan de Dios están para nosotros. Y haciendo un paréntesis, dice el Señor a esa señora que tiene el poloche azul, dice el Señor que Él es tu respaldo. Dice el Señor que Él bendice a tu hija. Dice el Señor que los planes de Él contigo son para bien. Y que te reirás. Te reirás por las veces que has llorado. Tú no te has dado cuenta los momentos que ella ha llorado, porque ella no quiere que la trayectoria tuya sea como la de ella. Por eso el Señor te ha mirado y tu suspiro, porque ni siquiera han sido oraciones, tu suspiro, el Señor lo responde, porque ella será una mujer de bien, llena de gracia, llena de autoridad. Dice el Señor que puso en tu vientre fruto de Él. De Él. Por lo tanto, se cierra la puerta de la maldición. Levantarás tus nietos y verás tu hija en la gracia, en la voluntad de Dios, no solamente como una esposa, como una cristiana, como una profesional. Así dice el Señor para tu vida. En el nombre de Jesús. Sigo hablando. Pero también dice que hay un grupo de personas que son sensatas. Aquellas que analizan sobre los riesgos que conlleva tomar una decisión. Esa gente que en el momento que se incomoda, no va a pensar tirarlo todo por la borda y después dice, ¿pero qué hice? No, está incómoda, como dice la palabra, airaos pero no pequéis. Pero en ese momento que se aira, piensa en Dios. Piensa en no ofender a Dios. Piensa en buscar la dirección de Dios para su vida. ¿Cuántas jóvenes en un momento quillada, como dicen, con sus madres, han tomado la decisión de salir de su casa? Y me voy. Y después, pero es de este tipo de gente que aunque se molesta, que aunque le da miedo tomar la decisión, no la van a tomar a priori, sino van a analizar. Como dice la palabra, se van a sentar y van a ver los pros y los contras
pero no por ellos mismos, sino por el Señor. ¿Cuánta gente fracasada por haber dejado a Dios fuera de su ecuación? De esa insensatez es que habla el Señor en esta mañana. Y te dice, yo quiero, y son mis planes, que tú seas parte de ese reino que es sensato y que analiza mis planes para ti, que acepta lo que yo tengo, que tiene una relación conmigo, amén, que cree que Dios en medio de todas las situaciones tiene un plan. Y yo quiero que vayamos a Isaías 45, versículo 7. Lo voy a leer en la versión traducción viviente. Isaías 45, versículo 7. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. ¿Qué Dios forma? ¿Y qué también crea? Y lo más poderoso es esto. Yo envío los buenos, pero envía también los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hago estas cosas. Algo que si no estamos claros en esto, nos confundimos y nos amargamos. Y comenzamos vamos a decir, o somos parte de esa iglesia insensata. Pero el Señor en su palabra dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos. Amén. Yo envío los buenos tiempos. Y siguiendo hablando de don Silverio, cuando teníamos 5 o 6 años de aniversario, yo quería que él me llevara a un restaurante. Amén. A celebrar el aniversario. Pero ustedes han oído el merengue de Juan Luis Guerra. ¿Cuál? ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es? El amor se viste de lino y de franela. Yo quería ir al restaurante y él me podía llevar a la fonda. Pasaba eso. Y de momento, en ese tiempo de olla, que uno dice, no es el Señor que te mete ahí, pero la palabra me dice que sí. En ese tiempo, yo quería ir y yo quería hacer. Y yo quería tener unos zapatos y yo quería tener un vestido bonito. Pero como el Señor hace los tiempos buenos y los malos, yo estaba en el malo en ese momento. Y anhelaba el bueno, pero no era el tiempo. Porque todo es hermoso en su tiempo. Pues le voy a dar un testimonio. El viernes nos le escapamos a Máximo y él me dijo, te voy a llevar a un restaurante. Y me llevó a un restaurante muy lindo. Allá en Baja, en Punta Cana, y estuvimos. Y nos sentamos, comenzamos a hablar, pedimos la entrada. Estábamos disfrutando y acordándonos de muchas cosas. ¿Y saben lo que se me ocurrió? Sí, gracias, porque no somos... Silverio, vámonos de aquí. Pide la cuenta. Y vámonos a comer hamburgues. $32 años después, disfrutamos, nos reímos, gozamos, sentados en un sitio con los pies para arriba comiendo hamburgues. Amén. Ese fue mi buen tiempo.
Ese fue mi buen tiempo. No el tiempo donde yo anhelaba quizás cosas que Dios entendía en ese momento que no me podía dar, sino el tiempo donde puedo comprarlo, pero me disfruto lo que es real. ¿Y sabes qué? Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Por eso Él dice, hay dos clases, amén, de gente en mi reino. Hay dos clases de iglesia. La que me podía divorciar por la olla que Él tenía en ese momento, o la que esperaba y veía el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. La que esperaba el plan de Dios. Yo quiero también que vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés 7:14. Dice, disfruta de la prosperidad mientras pueda. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida si Dios no está contigo. Disfruta. Pero la prosperidad, hay una prosperidad que se llama, que la gente entiende que es monetaria. Pero hay una prosperidad que es disfrutar todo lo que Dios pone delante de ti, aunque no sea lo que tú quieres. Y a esa iglesia es la que Dios está hablando. Hablando de las vírgenes, dice que habían 5, ¿cómo? Y 5. Pero llegó un momento, y eso a mí me habla mucho, que las 5 esperando el amado cabecearon. ¿Y qué habla de cabecear? ¿Qué es cabecear? ¿Quién me dice? Ayúdenme a predicar. ¿Cómo es? Cansancio, dormitando, distracción, espera. Amén. Las unas y las otras, las sensatas y las insensatas, tuvieron la misma actitud. Cabecearon. Quizás, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido la experiencia de que hay gente que conversa mucho y yo en el sueño y el pastor se desaparece. Aquí me voy a confesar. Y una vez teníamos a alguien de fuera y estaba, habla. Y ella, llegó un momento que ella hablaba y yo hacía. Y ella me decía, tú tienes sueño, pero espérate, te voy a contar esto. ¿Entiendes? Muchas veces hasta negando. No, yo no quiero estar ahí. Así pasó con las 10 vírgenes. No con las 5, con las 10. Así le pasa a la iglesia de Cristo. En nuestra espera, cabeceamos. Amén. En nuestra espera, dudamos. En nuestra espera, nos cansamos. Amén. Los cristianos no son súper. No tienen una capa y tienen superpoderes. No somos iguales. Pero hay una diferencia. Y dice que ellas, esperando todas, se cabecearon. Estuvieron ahí. Estuvieron en esos momentos de dolor. Estuvieron en esos momentos, quizás a la insensata le dieron el diagnóstico, pero a la sensata también. Y las dos tuvieron la misma reacción. ¿Qué? Recibieron la mala noticia. Se te murió un ser querido. ¿Cómo? Las dos tuvieron esa reacción. Pero el Señor me hablaba y me decía, Susi, van a llegar tiempos de crisis en nuestras vidas. Van a llegar tiempos donde
va a haber voces que hablan a tu vida. ¿Sabes qué? Susi, la fe no niega eso. La fe no niega que a mí me dijeran, ese hombre que yo le dije que yo amaba por encima de todo, un día me llamaran a mi casa y me dijeran, Susi, él tiene cáncer. Yo no podía, porque tenía mucha fe, Wander, no podía cambiar su diagnóstico. No pude cambiar el diagnóstico y murió. Pero yo tenía fe. A unas y a otras. A las insensatas y a las sensatas le llegan las mismas situaciones. Y le llegan porque Dios lo permite. Amén. Y el Señor me decía, la fe no te va a cambiar que te cierren la puerta. La fe no te va a cambiar. No. Susi, la fe es tu relación conmigo. Mire, que venga el presidente y me diga algo. Susi, voy a hacer tal y tal cosa. A que me lo diga Silverio, va a haber mucha diferencia. El presidente puede tener 50,000 rangos, pero a ese yo lo conozco. Y la fe es relación. La fe es conocer. ¿Y cómo conozco a alguien? Hay cosas de Wander. Yo amo a Wander, yo quiero, yo he estado ahí. Pero hay cosas de Wander que yo no conozco, que conoce su esposa. Que solamente esa mirada, ella sabe lo que dice. Entonces eso es la fe. La relación que tú tienes con Dios. Pero eso no va a determinar que tú pases por momentos de crisis, Rosy. En ningún momento. Eso no va a determinar que tengas que llorar. Las sensatas y las insensatas le van a pasar lo mismo. Pero el Señor me decía, la fe desafía tu realidad, Susi, para manifestar su verdad. La fe desafía mi realidad. No es que no va a permitir, es que lo va a permitir. La fe desafía tu realidad. Cuando en uno de mis mejores momentos, yo acababa de cumplir 25 años de plata, imagínense, en mi matrimonio. De momento, hay un diagnóstico y me dicen que Silverio tiene cáncer. Y yo recuerdo que yo entré a mi habitación, miré mi cama y le dije al Señor, tengo tantos años con este hombre y ahí no se ha acostado nadie. Y todos estos años lo he vivido con él. Señor, ¿cuál es tu respuesta? Y pasamos un año de crisis en mi casa, donde él venía, predicaba, todo estaba bien, pero cuando llegaba a mi casa no podíamos dormir por las crisis que le daban. Si no hay un depósito, si no conoces a Dios, si no tienes una relación con Dios, simplemente te he servido, he buscado de ti, he estado contigo, hemos pasado las malas y las buenas por ti. Hubiésemos podido hacerlo mal hecho y no lo hemos hecho. Esa es la respuesta de una gente insensata. Pero yo aprendí, no que no lloraba, a que entraba en mi baño y ahí el Señor me permitía llorar. Porque no quería que mis hijos pasaran por ese momento. Aprendí que el depósito era lo que me sostenía, la relación con Él. Aprendí que quizás no había un humano
que me pudiera levantar las manos, pero Él me las levantaba. Esa es la fe. Es la relación que te va a sostener en esos momentos de crisis. Aprendí a que Dios dijo que va a cumplir su obra en nosotros. Y en medio de mi realidad había una verdad de Cristo. Todavía lo que Dios dijo no se ha cumplido. Y cada vez que mi mente y mi espíritu quería desfallecer, venía la verdad de Cristo. ¿Y saben cuál es una de las verdades esas? Así que no vamos a dejar el blog fuera. No le vamos a poner el blog. La verdad de Cristo es que Dios nos dijo que nosotros llegamos aquí y vamos encima de levantar una iglesia, vamos a hacer un templo para Dios. Por lo tanto, el día que hagamos el templo, le vamos a dejar un blog afuera para que nosotros no nos muramos. Amén. Y yo declaraba una promesa de Dios. Y yo tengo un cuaderno donde todo lo que el Señor me da yo lo escribo. Y yo buscaba ese cuaderno y decía, dijo el Señor en el año tal que ustedes los dos iban a hacer eso. No se me muere. No se me muere. Aunque mi naturaleza gritaba y decía, se muere. Esa es la fe. Es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él. Porque los tiempos malos no van a llegar a los buenos, sensatos y a los insensatos. La diferencia va a ser la determinación que tú tengas. Y me recordaba del pueblo de Israel cuando tenía el mar adelante y los egipcios atrás. Pero había una verdad que Dios le había dado a su pueblo. Y le decía, lo saco con mano poderosa. Amén. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu problema. Yo lo que sé es que hay una palabra de Dios que te va a sostener si tú estás por dentro lleno de Él, llena de Él. Esa es la sensatez que Dios quiere que su iglesia reciba. La relación con Él. Habían 10 vírgenes y las 10 tenían lo mismo, tenían una lámpara encendida. Y hay cosas que se ven por fuera. Pero Dios te viene a hablar de las cosas que están por dentro, de las que te sostienen cuando todo el mundo se va. Cuando no te ven cantando en un altar, cuando no te ven predicando, cuando está la situación, cuando se cierra la puerta y tú no tienes comida para tu hijo, cuando se te va el marido, cuando hay situaciones, cuando hay diagnósticos que nadie puede cambiar, te sostendrás bajo ese depósito. Por eso Dios llama a su iglesia, volvamos a la sensatez. Volvamos a tener intimidad. ¿Cuánta gente que por situaciones, en estos días Silverio me contaba de alguien que oró por un hermano y su hermano se le murió y por eso él es descarriado y odia a Dios y todo? Pero da la casualidad que quizás en un momento determinado alguien entró a esa habitación. Porque a mí me ha pasado. Y hizo una oración de fe. Y quizás hoy su hermano esté en el cielo. Pero él está odiando al Dios que salvó a su hermano. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en esa posición? Olvidamos. Amén. La verdad de Dios. ¿Qué determina que tú seas parte de ese pueblo insensato o sensato? Tu posición. No lo determina Dios. Lo determina que decides creer. Porque es como, yo digo como los lobbies, que cuando tú llegas de momento
El hotel, ustedes no han ido, una vez fuimos a un hotel, las parejas, y el lobby hermoso, ¿verdad, Rubén Darío? Y chévere, y grande, y bonito, Cuando llegamos teníamos que hacer una fila para comer. 1:30. Y cuando tú entraste, ya sin hambre, te presentan berenjena. Berenjena. Berenjena con queso era, Sandy. Berenjena con queso. Con huevo. Y los postres, Laura. Mi pasión, los postres, que no lo oiga el pastor. ¿Saben lo que había? Arroz con leche. Vamos a pasar por ahí. Pero tu posición va a determinar tu victoria. Va a determinar si eres una persona, una mujer o un hombre sensato. Va a determinar cómo se acabará tu carrera con Él. El Señor quiere que nuestra carrera termine con gozo. El Señor quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que le busquemos, que le amemos. El Señor quiere que confiemos en Él. Él le decía muchas veces a Moisés, mira, yo voy a mandar un ángel para que vaya, porque Dios cumple su palabra. Y muchas veces nos confundimos ahí. Como Dios no está haciendo nada y está cumpliendo, pues yo entiendo que Dios está. Algunas veces Dios manda a otro que te haga el favorcito. Ahora, el pueblo sensato quiere que Dios esté en medio de él. Que le ayude a llegar hasta el final. Amén. Que le ayude. Yo no quiero a un segundo. Yo quiero a mi Dios. Yo quiero que mi Dios sea el que determine no solamente mi vida, sino lo de los míos. Yo quiero que un día, aunque yo no exista, y al pastor no le gusta que hable de esto, pero llega un momento donde tu generación sigue. Pero que mi generación sigue el legado, porque hubo alguien como una Eunice, como una Loida, que creyó a Dios, que puso a Dios en el primer lugar, que en medio de las turbaciones y las situaciones creyó que había un Dios que tenía un plan divino, que no se terminaba ahí. Amén. Y hablo a las mujeres de esta casa. Lo que tú estás pasando no va a terminar ahí. Pero quien determina si es bueno o mal tu fin, si termina, como dice la palabra, vas al Seol tus canas con gozo, somos nosotros. Cuando le decimos al Señor, ven, entra a mi casa. Si hubiese seguido lo que yo entendía que era correcto, prepararme, capacitarme, y cuando un hombre me dijera algo, si hubiese hecho eso, hoy no estuviera aquí. Quizá tuviera hijos amargados y marcados. Pero cuando tú decides decirle al Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, cambia todo lo que tengas que cambiar. Señor, no es que somos fuertes, es que somos débiles, por eso te necesitamos. Señor, es que en mis momentos de debilidades, cuando quiero correr, es en el momento donde más te necesito para mantenerme firme en el lugar donde tú me has puesto. Cuando hagamos eso, y lo repito, no porque seamos fuertes, sino porque seamos débiles, ese día nosotros vamos a ser parte de esa generación, la iglesia sensata. Amén. Que Dios va a decir, como dijo de Jod, mira, mi sierva Canailse. Y el Señor va a permitir que te pasen por el fuego.
Y el Señor va a permitir que te pasen por el agua. Pero ¿sabes qué? También ese Señor que permitió que Daniel fuera a ese pozo y que sus amigos fueran al fuego, es el mismo Señor que va a estar contigo. Y al final, la gente entenderá que tu Dios es el Dios de poder. Que Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Bueno, quizá muchos de nosotros en algún momento hemos sido insensatos o insensatas, ¿verdad? Lo importante es, como pasa en algunas películas, que todavía usted tiene la posibilidad de ser sensato, de ser una persona que camine con cordura y que pueda tomar buenas decisiones. Aquellas vírgenes sensatas, como decía la pastora, aunque pasaron por las mismas situaciones, cabecearon, se durmieron, pero hicieron previsión, se prepararon para lo que había de venir. Y esa es la diferencia. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para lo que ha de venir? Amén. Gloria a Dios por aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y aún habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, ¿estoy permitiendo que Dios sea el centro de mi vida? ¿Estoy permitiendo que Dios sea el que obre en mi casa, en mi matrimonio, en mis negocios, en mis estudios, en mis decisiones? Cuando lo hacemos, estamos siendo sensatos. Hay un texto en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Óigame, ese es el ABC de la sabiduría, temer a Dios. Y quisiéramos en esta tarde ya, póngase de pie, tanto los que están aquí como los que están por las redes, hacer un llamado hacia a lo que es la salvación. Amén. El prudente es como las hormigas. Dice que las hormigas trabajan con eficiencia en ciertas épocas del año para guardar alimento para el invierno. Y dice que los conejos son unos animalitos, quizás se le ven débiles y se le ven así, pero hacen su casa en la roca. Nosotros como hombres y mujeres tenemos que saber que un día nos vamos de esta tierra. ¿Cómo aseguro yo mi tiempo en la eternidad? Porque déjeme decirle, Dios puso eternidad en nuestros corazones. Usted es eterno. Usted es para siempre. El cuerpo no, pero lo que hay en usted es eterno. Ahora usted decide para dónde va. Si vengo a Cristo, estaré con Cristo para siempre. ¿Qué es lo que es el infierno? ¿Qué es lo que es la adversidad? La muerte. La muerte es separación de Dios para siempre. Eso es muerte. Por eso Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo vino a salvar al hombre. Vino a traer salvación a la humanidad que iba de camino al despeñadero. Por esa causa, hoy, aquel que acepta a Cristo en su corazón tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. 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 Qué bueno. Gloria a Dios. Es la mejor decisión. Ven, no tengas miedo. Amén. Gloria al Señor. No temas, no temas. Dios y esos son tus hermanos. Amén. Estamos aquí en familia. Así que no solamente ella, si hay más, si hay alguien más que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, este es el día. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Si hay alguien que a través de las redes nos ve y quiere entregar su vida a Cristo y quiere ser sensato, mira, quizás en tu vida has hecho muchas insensateces, muchas malas decisiones, has tomado caminos torcidos. Hoy es el día de ser sensato y enderezar tus pasos y ser prudente. Dice que cuando llegó el Señor, solamente aquellas que fueron insensatas se fueron a las bodas. Amén. Las demás no fueron. Quisieron hacerlo después y no pudieron.
Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Así que le voy a pedir que haga conmigo esta oración a los que están por las redes. Amén. Y que podamos hoy ver en fe que muchos nombres son inscritos en el libro de la vida. Y que hay hombres y mujeres que hoy entran al camino de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados, por mis faltas cometidas. Te pido, Señor, que tú borres mis rebeliones, me lave con tu sangre preciosa, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y me ayude a vivir una vida para ti. Tuyo soy, Señor, y me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es una oración sencilla, la oración del pecador, pero te garantiza en fe que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que han recibido a Cristo, Señor. No le vemos a muchos de ellos, pero son conocidos por ti. Guárdale, Señor, y cúbrele todos los días de sus vidas y que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa decisión, congrégate en una iglesia, lee la Biblia todos los días, ora todos los días y compártele a alguien lo que tú hiciste hoy. Amén. Gánate a alguien también para Cristo. Oramos, iglesia, para despedirnos. Amén. En esta hora. Y que Dios sea con cada uno de nosotros. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por lo que tú has hablado en nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú siempre ministras la necesidad de tu pueblo. Presentamos, Señor, los matrimonios aquí reunidos. Presentamos, Señor, a todos aquellos que la palabra hoy le ha confrontado. Quizás muchos, Señor, andan en el camino de la insensatez, aún dentro de la iglesia, aún dentro de tus caminos. Te pido que tú abras, Señor, los ojos del entendimiento. Que hoy, Señor, pueda haber un cambio. Que podamos pensar, Dios, analizar nuestras decisiones. Y que podamos, sobre todas las cosas, poner en tus manos, Señor, nuestras vidas. Todo lo que vayamos a hacer. Padre, guarda a tu pueblo en esta hora. Mira que nos despedimos los unos de los otros. Guarda nuestra salida de este lugar con ustedes. Que lleguemos en paz a nuestros lugares de destino, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y te guarde. Que tengas un buen provecho. Amén. Y que Dios te bendiga en grandemente. Gloria a Dios.